Are you tired of people asking you to repeat yourself when you speak Spanish? Join me in this video as we unveil the secret to impeccable pronunciation using the repetition technique. The title of this story is called La sorprendente fiesta de Acción de Gracias en Chicago. And remember, like in the other lessons, I'm gonna repeat the phrase 3 times. Gradually, I'm gonna speed it up a little bit, okay? And of course, I'm gonna pause so you can repeat it. Are you ready? Okay, let's start. Dice, había una vez una familia de Arizona, los Rodríguez. Había una vez una familia de Arizona, los Rodríguez. Había una vez una familia de Arizona, los Rodríguez. Que decidieron hacer un viaje inolvidable para las fiestas de Acción de Gracias. Que decidieron hacer un viaje inolvidable para las fiestas de Acción de Gracias. Que decidieron hacer un viaje inolvidable para las fiestas de Acción de Gracias. En lugar de quedarse en casa bajo el cálido sol de Arizona, optaron por visitar Chicago. En lugar de quedarse en casa bajo el cálido sol de Arizona, optaron por visitar Chicago. En lugar de quedarse en casa bajo el cálido sol de Arizona, optaron por visitar Chicago. Una ciudad conocida por su clima frío y su celebración festiva en Acción de Gracias. Una ciudad conocida por su clima frío y su celebración festiva en Acción de Gracias. Una ciudad conocida por su clima frío y su celebración festiva en Acción de Gracias. Los Rodríguez aterrizaron en Chicago y se dieron cuenta de inmediato Los Rodríguez aterrizaron en Chicago y se dieron cuenta de inmediato Los Rodríguez aterrizaron en Chicago y se dieron cuenta de inmediato de que el clima era muy diferente al que estaban acostumbrados.
de que el clima era muy diferente al que estaban acostumbrados. De que el clima era muy diferente al que estaban acostumbrados. Las temperaturas frías y el viento cortante les hicieron desear las temperaturas frías y el viento cortante les hicieron desear las temperaturas frías y el viento cortante les hicieron desear haber empacado más abrigos y bufandas. Haber empacado más abrigos y bufandas. Haber empacado más abrigos y bufandas. El día de Acción de Gracias, la familia Rodríguez se unió a la multitud. El día de Acción de Gracias, la familia Rodríguez se unió a la multitud. El día de Acción de Gracias, la familia Rodríguez se unió a la multitud. Que se reunió para ver el desfile en el centro de la ciudad. Que se reunió para ver el desfile en el centro de la ciudad. Que se reunió para ver el desfile en el centro de la ciudad. Cuando comenzaron a caer los copos de nieve, los niños Isabel y Diego cuando comenzaron a caer los copos de nieve, los niños Isabel y Diego cuando comenzaron a caer los copos de nieve, los niños Isabel y Diego se sintieron como si estuvieran en una película de Navidad. Se sintieron como si estuvieran en una película de Navidad. Se sintieron como si estuvieran en una película de Navidad. Se rieron mientras atrapaban copos de nieve con la lengua. Se rieron mientras atrapaban copos de nieve con la lengua. Se rieron mientras atrapaban copos de nieve con la lengua.
Después del desfile, la familia fue a un restaurante local para su cena de acción de gracias. Después del desfile, la familia fue a un restaurante local para su cena de acción de gracias. Después del desfile, la familia fue a un restaurante local para su cena de acción de gracias. Se sentaron alrededor de una mesa llena de deliciosos platillos tradicionales. Se sentaron alrededor de una mesa llena de deliciosos platillos tradicionales. Se sentaron alrededor de una mesa llena de deliciosos platillos tradicionales. Desde pavo hasta pastel de calabaza. Desde pavo hasta pastel de calabaza. Desde pavo hasta pastel de calabaza. Aunque extrañaban la comida picante de su hogar en Arizona, aunque extrañaban la comida picante de su hogar en Arizona, aunque extrañaban la comida picante de su hogar en Arizona. Disfrutaron probando la cocina típica de Acción de Gracias en el frío de Chicago. Disfrutaron probando la cocina típica de Acción de Gracias en el frío de Chicago. Disfrutaron probando la cocina típica de Acción de Gracias en el frío de Chicago. La familia Rodríguez regresó a Arizona con historias que contar y un nuevo aprecio por la riqueza cultural de su país. La familia Rodríguez regresó a Arizona con historias que contar y un nuevo aprecio por la riqueza cultural de su país. La familia Rodríguez regresó a Arizona con historias que contar y un nuevo aprecio por la riqueza cultural de su país. ¿A dónde fueron los Rodríguez
a pasar sus días de acción de gracias? Si te acuerdas, escríbelo en la parte de los comentarios. Y si no te acuerdas, entonces dime de qué parte del mundo nos estás viendo. Si te gustó este video, no se te olvide darle like, compartir y suscribirte. Hasta luego, nos vemos.